Otto. Así que, ¿tuviste éxito en formar un contrato? Después de hablar con Rosual y abandonar el edificio, Subaru dio una pequeña caminata para reunirse con Otto. Los dos estaban ahora en un rincón de la catedral, reportando sus respectivos resultados el uno al otro. Subaru asintió ante la pregunta de Otto. Subaru. Sí, me fue bien. Estaba preocupado sobre la probabilidad de que Rosual no anduviera de muy buen humor y no aceptara la apuesta, pero creo que mis condiciones desfavorables me permitieron lograrlo. Otto. Probablemente así fue. Cuando eres desafiado a una contienda que está totalmente a tu favor y además de eso posees una pauta escrita que dice que no hay manera de que pierdas, sería una locura no aceptarla. Aunque, por supuesto, había considerado la posibilidad de que tu charlatanería iría demasiado lejos y no se formaría el contrato. Subaru. Aunque digas eso, nunca dudaste de que haría un contrato, ¿cierto? Otto. Cierto, es verdad. Otto cruzó sus brazos mientras confirmaba la declaración de Subaru, como si todo eso fuera muy normal. Aunque las acciones de Otto eran algo temporal, se trataban de algo parecido a tentar a Rosual. Los ojos de Subaru se abrieron en sorpresa, pero Otto simplemente sonrió irónicamente. Otto. Los comerciantes usan acuerdos escritos al formar convenios, los cuales incluyen más condiciones de lo normal, pero los magos más expertos usualmente usan contratos. Y cuando la otra parte del contrato es el mago más representativo del país, imaginaba que sería altamente probable que eso lo atraería. Subaru. Ahora que mencionas los contratos, ¿es posible introducir a escondidas detalles sin relación en ellos? Como si Rosual me hubiera dicho una cosa, pero en realidad me hubiera atado a un contrato distinto. Si, hipotéticamente, ese fuera el caso, entonces Subaru no tendría manera de confirmarlo. Ese contrato se había hecho para cambiar el futuro del equipo, dictado por el resultado de la apuesta, pero Subaru no podía saber si, en vez de eso, se trataba de un contrato que dijera sigue respirando y morirás al día siguiente, o algo así. Subaru se estremeció con esos pensamientos, pero Otto solo agitó su mano refutando tal declaración. Otto. Esa clase de engaños terminarían siendo ineficaces. Cuando selló el contrato, el margrave Rosual debe haber mencionado que los contratos están grabados en tu alma. Los contratos son sellados solo cuando ambas partes están de acuerdo, y sus entendimientos sobre los términos están en sincronía. A menos que hubiera una considerable cantidad de palabrería engañosa involucrada, no podría haberte atado a un contrato diferente del que conoces. Subaru. Acabo de escuchar algo que implica que hay una excepción en la que uno es engañado con astutos juegos de palabras. Otto. Es mejor si esto se queda entre nosotros, pero, aparentemente, antes de que las legislaciones aparecieran, cuando el mundo estaba en un período más azaroso y desordenado, era muy común que hubieran estafadores que se aprovechaban de los contratos. Si el estafador era un delincuente menor no había problema, pero si un desagradable y poderoso mago ponía su atención en ti, no quisiera ni imaginar los daños. Otto sintió escalofríos por todo su cuerpo en señal de un terrible temor, y Subaru se sintió de la misma manera, mostrando que estaban de acuerdo. Seguramente, Rosual era un socio de contrato aceptable. Aunque definitivamente era desagradable y poderoso, la única malicia pura y definida que se le podía atribuir eran sus métodos y su obsesión con su objetivo. Era improbable que tuviera intención alguna de abusar del contrato y cortar definitivamente todos los lazos amistosos que aún tenía con Subaru. Suponiendo hipotéticamente que Rosual sí engañó a Subaru, Subaru sin duda alguna usaría su privilegio de repetir los eventos para quebrar, aniquilar y destruir completamente la mente de Rosual. Subaru quería depositar, en él, aunque sea un mínimo de confianza de que tal cosa no ocurriría, por el bien de ambos. Subaru. Como sea, así me fue, ¿cómo te fue a ti? Otto. ¿Cómo me va? Es realmente la pregunta. Honestamente debo decirte que es difícil decir si obtuve alguna respuesta. Dado que nos estamos arriesgando mucho en algunas partes, dudo especialmente de que vayamos a tener muchas oportunidades para ello de todas maneras. Otto, quien había estado realizando una tarea diferente mientras Subaru negociaba con Rosual, no traía una expresión muy alentadora. Indudablemente, lo que Subaru le pidió a Otto tenía mayor probabilidad de fallar que de tener éxito, y dependía bastante del azar. Pero si podían lograrlo, los conduciría mucho más cerca de alcanzar las condiciones de victoria. Aunque no estaba claro cuántas oportunidades les quedaban para eso dentro del límite de tiempo de 5 días. Subaru. Entonces seguiremos observando cómo van las cosas en esa parte. Así que supongo que estamos atascados de nuevo sobre qué hacer dentro del tiempo límite. Otto.
Lo que más nos urge ahora es Emilia-sama y Garfield. Especialmente lograr que Emilia-sama supere la prueba, en eso no puedo ofrecer ninguna ayuda. Incluso se podría decir que depende únicamente de ti, Natsuki-san. Subaru. Sí, respeto que ella quiera hacerlo por sí misma, pero bueno, ahora que he perdido mis calificaciones ya no puedo hacerlo en su lugar. Sin embargo, incluso suponiendo que Emilia siguiera desafiando la prueba de la misma manera, parecía que tenía pocas probabilidades de superarla para el quinto día. La mente de Emilia debería permanecer intacta mientras Subaru siguiera en el santuario, pero no serían capaces de evitar que se desgastara mientras siguiera fallando la prueba. Ella necesitaba tener alguna clase de cambio, y Subaru debía ser quien lo iniciara. Subaru. Ya es suficiente, es momento de que ella y yo hablemos seriamente. Otto no dijo nada. Subaru. Esto será la retribución por muchas cosas. Creo que he huido porque no quería preguntar y reconocer que hay cosas implacables entre Emilia y yo. Me aproveché de que Emilia no diría nada, y ella definitivamente se está aprovechando de que yo no he tratado de preguntarle. Otto. Creo que es importante conversar entre ustedes y decirse lo que hay en sus corazones. Si solamente me hubiera asociado con tu versión alegre, Natsuki-san, no podría saber lo que llegaría en 5 días. Dijo Otto, a manera de consuelo, ante lo cual Subaru se rascó la mejilla en forma de gratitud silenciosa. A Subaru le hizo un poco feliz que Otto fuera lo suficientemente considerado como para no regañar al débil Subaru por evitar continuamente el problema. Otto. O en realidad, ¿qué es exactamente todo este cariño y amor cuando ni siquiera han hablado hasta ese punto? Es absurdo. Así que, ¿podrías por favor dejar de corromper el concepto de la inmaculada pureza emocional? Subaru. ¿Sabes, eres? La vergüenza mutua los superó mientras Otto rápidamente comenzó con las bromas, ante las cuales Subaru arrugó el ceño. Él no le respondió porque sabía que Otto tenía razón. El carácter esencialmente inútil de Subaru fue lo que permitió que ocurriera este resultado, en el que varias situaciones estaban a un solo paso de estar donde deberían. Pero todo eso ya había llegado demasiado lejos, era tiempo de dejar de huir. Subaru. Será un poco improvisado, pero intentaré ser abierto con Emilia. No creo que no pueda repetir lo que ya hice. Otto. Bueno, confiaré en tu juicio, Natsuki-san. Aunque, por supuesto, preferiría evitar hacer algo parecido a quedarme dentro del santuario hasta el quinto día, cuando llegue el gran conejo. Aunque parecía que quería responder a las declaraciones de Subaru, Otto finalmente decidió quedarse callado y apartar su mirada. Otto. Ahora, en cuanto a lo otro, dijo Otto, cambiando de tema. Otto. ¿Cuáles son tus ideas con respecto a Garfield? Subaru. La pista es que tiene miedo del exterior. Creo que tiene que ver con el pasado que vio cuando tomó la prueba de la tumba. Si pudiéramos saber los detalles de lo que ocurrió. Otto. Eso ciertamente no es algo que le podamos preguntar directamente. Dudo que su personalidad sea lo suficientemente dócil como para ignorar tranquilamente cuando alguien habla a sus espaldas sobre sus heridas emocionales. Subaru. Y si se deja llevar por la ira y nos ataca, tú y yo nos quedaríamos sin cuello en un instante. Realmente somos un equipo con muchas carencias en combate. Eso era obvio para Subaru, quien era un verdadero novato, y Otto, cuya habilidad era solo la de un comerciante ambulante acostumbrado a las peleas. Definitivamente no eran peleadores fuertes, y si se enumerara la jerarquía de combatientes del santuario, para contar a ambos, probablemente sería más rápido comenzar desde el fondo. Subaru. Y también pensando en ese sentido, realmente quiero a alguien en una posición puramente militar. Tenemos a Rosual, Emilia y Ram, y supongo que Frederica también, y eso es todo lo que tenemos como peleadores. Ese es un gran problema para nuestro equipo. Necesitamos a Garfield para nuestra facción. Probablemente no incluyó a Ren porque su condición era el resultado de una batalla. Incluso aunque sabía que eso era meramente su egoísmo, él no quería enviar de vuelta al frente de batalla a esta chica que quería recuperar. Subaru. Vamos a engatusar a Garfield con elocuencia y finura para que se ponga de nuestro lado. Y para ese mismo propósito, debemos deshacernos de su trauma. Las piezas faltantes para ello son... Otto. Las piezas faltantes son... Subaru. Si no podemos preguntarle, debemos obtener la respuesta de otro lugar. Ryuzu-san o Ram. Siento que ambas serían muy reservadas al respecto. ¿De parte de quién estarían ellas dos si hubiera una confrontación entre Subaru y Rosual? Valía la pena ponerlas a prueba, aunque fuera solo para confirmarlo. Subaru engullía su desayuno, sacudiéndose un poco mientras se levantaba y chasqueaba su cuello. Subaru. Bien, hora de comenzar. Voy a probar con Ryuzu-san, así que... Otto.
Y yo seguiré el itinerario mencionado anteriormente, ¿vale? Les transmitiré el relato por adelantado, pero sería totalmente preferible si pudiéramos resolver todo esto sin usarlo. Subaru. Yo tampoco quiero pensar sobre ello. No quiero, pero como que tengo la sensación de que vamos a depender de ello, con una probabilidad de un 70-80%. Otto. Qué alta. Aunque, no puedo refutarlo. Los dos se miraron uno al otro mientras suspiraban, entonces Subaru sacudió su cabeza para recomponerse. Levantó su mano hacia Otto, quien aún parecía agotado. Subaru. Como sea, lo único que podemos hacer es hacerlo. Cuando todo esto finalmente haya terminado, haremos un increíble brindis. Dijo Subaru mientras estiraba sus dedos, mostrándole a Otto su palma en el aire. Después de un momento de confusión, Otto se dio cuenta de la intención de Subaru, así que levantó su mano de la misma manera. Otto. Así será, y también por el bien de mi deslumbrante futuro, esperemos hacerlo bien. Subaru. Tú lo has dicho. Compartiendo una sonrisa pícara, los dos chocaron los cinco. La palmada resonó a través del aire de la catedral. En medio de las miradas de los aldeanos, Subaru y Otto se voltearon dándole la espalda al otro, y comenzaron a caminar. Subaru. Ryuzo-san, ¿estás aquí? Hay algo de lo quiero hablar. Saltando sobre la tierra inestable, Subaru logró llegar a la habitación con el olor punzante y cáustico. Mientras pensaba exasperadamente sobre cómo acostumbrarse al hedor, Subaru se abrió paso a través de ruinas y chatarra mientras miraba el tenue resplandor del cristal azul que se encontraba adelante. Como siempre, dentro de la joya había una indefensa chica en un sueño eterno. En el texto en inglés dice chica desnuda en lugar de indefensa. Pero la primera vez que ella salió en el capítulo 54, pusimos una imagen de la novela ligera en donde llevaba puesto un pequeño vestido que le cubría las zonas importantes. Obviamente en la novela ligera no está desnuda, aunque en la novela web sí que lo está. Sin embargo, en honor a la consistencia, decidimos cambiar la palabra desnuda por indefensa. Subaru deslizó su mano contra la cara del cristal, y nuevamente se dio cuenta de la triste realidad. De que no ocurrió nada y decidió entonces echar un vistazo a la habitación. El tenue resplandor azul del cristal era la única fuente de luz en ese sombrío espacio. A pesar del terrible hedor que inundaba el lugar, realmente no había absolutamente ni una rata o insecto, y después de pensarlo fríamente y habiéndose dado cuenta de que ese lugar era ridículamente insalubre, Subaru finalmente empezó a preocuparse por su salud física. Subaru. Ni ratones ni insectos viven aquí, ¿significa que quizá el aire está asquerosamente contaminado? No necesitas tener ninguna de esas extrañas preocupaciones. Los vestigios de la bruja aún yacen fuertemente aquí, los animales lo perciben instintivamente y no se acercan, eso es todo. Una voz que provenía de detrás suyo invalidó las preocupaciones de Subaru, quien se abrazaba a sí mismo de hombro a hombro mientras temblaba. Era una voz familiar, con un tono joven pero una dicción antigua. Subaru se dio la vuelta y su mirada aterrizó en Ryuzu. Ella caminó hasta estar al lado de Subaru, quien estaba frente al cristal, mirándolo con unos ojos del mismo color que su cabello. En la novela ligera sus ojos son azulados, tal como se ve en la imagen. Sin embargo, en la novela web sus ojos son del mismo color que su cabello. Ryuzu. Veamos, Sugo. Que estés aquí a propósito significa que ya sabes lo que soy. Subaru. Obtuve una explicación directamente del administrador del lugar. También me dijo, aunque vagamente, que heredaste el papel de representante, estoy seguro que ya entendí lo esencial de todo eso. Ryuzu. Ya, veo. Así que es por eso que Rosbo ha estado actuando raro desde la mañana. Rosbo debe haber fallado nuevamente. Ryuzu bajó su mirada, una expresión de pesar apareció en su rostro. Subaru levantó sus cejas. Subaru. Involuntariamente e inesperadamente, siento que acabo de escuchar una parte de lo que iba a preguntar. Ryuzu-san, ¿entonces conoces sobre los planes de Rosual? Ryuzu. Solo una parte de ellos. Si él no tiene a alguien a quien comunicarle hasta cierto punto la situación, no tendría sentido que la gente estuviera de acuerdo en por qué Rosbo hace estas cosas tan incomprensibles. Sin embargo, probablemente es por esto que Garbo está molesto con él. Subaru. Una parte, ¿cuánto? Ryuzu. ¿Subo? Subaru redujo la distancia entre él y Ryuzu dando un paso, mientras bajaba el tono de su voz. Tal vez habiendo percibido el cambio en el tono de voz de Subaru, una mirada de sorpresa apareció brevemente en los ojos de Ryuzu. Subaru se inclinó hacia abajo, poniéndose al nivel de los ojos de Ryuzu. Subaru. Por favor dime, Ryuzu-san.
¿Cuánto has escuchado de los planes de Rosual? Dependiendo de la respuesta, yo, Ryuzu, Subo. El plan de Rosual, encaminar al mundo de tal manera que vaya de acuerdo al evangelio, haciendo que Elsa ataque la mansión, enterrando al santuario en la nieve para atraer al gran conejo, obteniendo como resultado final la muerte de todos los involucrados, en un intento de hacer que Subaru abandone su corazón. Si Ryuzu sabía todo esto y había decidido no detenerlo, eso la haría cómplice. Entonces, Subaru, no quiero detestarte, Ryuzu-san. Por favor dime. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has ayudado a Rosual? Ryuzu. Lo que sé es que Rosbo tiene un evangelio que obtuvo de la bruja, y que está reescribiendo la historia para que coincida con el texto. La continua existencia del santuario, también, se debe a que está escrita en el evangelio. Si no fuera por eso, yo diría que ya habríamos dejado de protegerlo hace mucho tiempo. Subaru. ¿Eso es todo? Ryuzu. Eso es todo. Y puedo jurarlo. El contrato con el que nací dicta que no puedo decir mentiras nunca. Mirando firmemente a Subaru, una expresión sincera apareció en el joven rostro de Ryuzu. Considerando también que su contrato no le permitía mentir, Subaru decidió creerla. Sus rígidos hombros instantáneamente perdieron su tensión mientras suspiraba de alivio. Subaru. Entiendo, menos mal. Si hubieras estado pensando las mismas ideas jodidamente brutales que Rosual, también habría tenido que abofetearte unas cuantas veces cuando todo esto acabara. Me horrorizo con solo la idea de abofetear a Ryuzu-san, quien luce como una loli. Ryuzu. Sinceramente lamento haberte preocupado, pero por alguna razón luego de haber escuchado lo que estabas diciendo, ese lamento está desapareciendo. Ryuzu le siguió el juego a la broma que hizo Subaru adrede para aliviar el ambiente opresivo. Ella puso la mano sobre el mentón. Ryuzu. Así que guiándome por tu tono de antes, esto no se trata de algo trivial, ¿cierto? Subo, ¿qué clase de escaramuza tienes con Rosbo? Subaru. Dejando de lado si es algo tan lindo como una escaramuza ahora mismo, estamos teniendo una contienda. Creo que, hablando objetivamente, si gano yo, será el fantástico final, así que necesito tu ayuda. Ryuzu. A juzgar por la conversación, esto también tiene algo que ver con el futuro del santuario. ¿En qué están pensando Rosbo y tú, Subo? Si no conozco eso primero, no puedo simplemente aceptar descuidadamente. Subaru. Bueno, por supuesto. Bien, ¿cómo explicarlo? Inclinando su cabeza, Subaru deliberaba sobre cuánta información debía dar. Había sido abierto con Oto, y no parecía que Ryuzu estuviera totalmente a favor de Rosual. De hecho, más bien parecía que ella estaba en donde estaba porque tenía que ser cordial con Rosual. Con eso en mente, Subaru consideró su postura cuidadosamente. Subaru. En términos simples es sobre cómo lidiar con el santuario luego de que la barrera ya no esté. Ryuzu. ¿Cómo lidiar, luego de que la barrera ya no esté? Subaru. He escuchado fragmentos de esto también de Garfiel, pero hay diferencias de opiniones dentro del santuario, ¿verdad? Apoyo y oposición para salir al exterior. El apoyo era mayoría, mientras que la oposición era minoría. Pero la parte extremista del grupo de oposición era capaz de obstaculizar a Subaru y a Emilia, quien estaba tomando la prueba para liberar el santuario. Habiendo ya pasado casi 20 días haciendo bucles en el santuario, Subaru imaginaba que probablemente Garfiel era la vanguardia del grupo de oposición. Ryuzu sería la cabeza del grupo de apoyo, esa era la situación, pero, ¿qué pensaba ella de esta diferencia de opiniones? Y justo cuando Subaru pensó en continuar hablando del tema, Ryuzu. ¿Diferencia de opiniones? No, no debería haber algo como eso. Subaru. ¿Qué? Ryuzu. El que nos vayamos o nos quedemos en estas tierras después de la liberación depende completamente del juicio personal e individual de cada uno. La mayoría de nosotros deseamos seguir a Rosbo e irnos. Los que se queden atrás lo harán porque su deseo es permanecer aquí hasta la muerte. ¿En donde hay una diferencia de opiniones? Subaru. No, pero... La sorpresa de haber escuchado algo completamente inesperado desconcertó a Subaru. La batalla en el santuario entre el grupo de apoyo y el de oposición. El antagonismo que esto conllevaba, y las posturas respecto a la liberación del santuario. El plan de Subaru había sido el de dirigir la conversación usando estos temas, y al hacerlo asegurar a Garfiel como un aliado. Subaru. Si realmente nunca hubo oposición. Ryuzu. Subaru. Entonces todo aquello solo era él diciendo tonterías al azar. Lo que realmente estaba haciendo era declarar que había oposición para hacer que levantáramos la guardia con anticipación, para que pensáramos que era normal que ocurrieran impedimentos más tarde.
Si es así, ese es un nivel de pensamiento que no encaja mucho con él, pensó Subaru. Para alejar las sospechas de él, había dado una advertencia con antelación sobre los impedimentos que podían ocurrir, eliminándose a sí mismo de la lista de sospechosos. Aunque Subaru había pasado a través de múltiples bucles en el santuario y sabía que el mayor obstáculo era Garfield arrasando con todo, las precauciones dadas por todas esas experiencias básicamente acababan de perder significado. Subaru, ¿de verdad quiere obstruir la liberación del santuario a tal punto que se atrevería a realizar todas estas artimañas? Ryuzu, ¿estás hablando de Garbo? Escuchando sus murmullos, Ryuzu supuso de quién hablaba Subaru. Ella bajó su mirada, con una expresión de tristeza sobre su rostro. Ryuzu, probablemente él no quiere ir al exterior por nuestra debilidad. Subaru, ¿debilidad? ¿Eso significa? Ryuzu, significa lo que debilidad significa. Hemos vivido aquí desde que nacimos. Así que no sabemos nada del mundo fuera de este lugar. No sabemos nada, por lo que somos débiles. Eso debe atormentar a Garbo terriblemente. Subaru. Subaru entendió a qué se refería Ryuzu. Para los residentes del santuario, que habían vivido en un mundo restringido, un espacio cerrado, la conexión al mundo exterior después de la liberación debía ser algo completamente nuevo y desconocido. Entre más tiempo haya pasado alguien en este lugar, naturalmente sentirían más ansiedad en vez de esperanza respecto a semejante cambio. Ese era el increíble efecto que tenía la ruptura de la mundana y nunca cambiante vida normal. Subaru. Garfield no quiere que el santuario sea liberado porque no podría soportar ver a la gente herida por un cambio tan extremo en sus circunstancias. Podría ser. No es algo propio de él en lo absoluto, pero, si esto era cierto, y ese era el por qué Garfield había interferido tan desesperadamente con la liberación del santuario, entonces su forma de pensar era exactamente la misma a la que Subaru había tenido cuando trató de distanciar a Emilia del sufrimiento. Garfield estaba ignorando las opiniones de Ryuzu y los residentes, intentando implementar sus autoformulados métodos para protegerlos. En ese caso, tal vez, si él pudiera tener una apropiada conversación con Ryuzu y los residentes al igual que con Subaru, eso resolvería el problema. Subaru. No, no es tan simple. Subaru y Garfield eran idénticos en cómo deseaban lo que buscaban, pero sus posiciones eran diferentes. Los deseos de Subaru fallaban porque le faltaba habilidad. Pero no Garfield. Garfield tenía la fuerza para evitar que el santuario fuera liberado. Si atacaba a Subaru y a Emilia, exterminando a aquellos que estaban calificados para desafiar la prueba, entonces sus deseos tendrían éxito. El problema era que, incluso si hacía esto y se encerraba en el santuario, eso le quitaba toda posibilidad de escape del venidero ataque del Gran Conejo. Pero ese era un hecho desconocido para Garfield y que probablemente no creería incluso si Subaru le informaba de ello. La situación era demasiado diferente comparado a explicárselo a Otto. Subaru. No basta con solo buscar algo con lo que se comprometa, pero, es extraño. Ryuzu. Subaru. ¿Por qué no usó desde un principio el método más rápido y eficiente para detener la liberación del santuario, matándonos a Emilia y a mí? Si verdaderamente a él no le importaba para nada como lo veían los demás, y estaba comprometido en perseguir una sola meta como lo hacía Roswell, Garfield debería tomar las vidas de Subaru y Emilia inmediatamente. Pero él nunca había infligido daño directo a Emilia. Incluso en situaciones donde atacaba a Subaru, él no entraba en acción hasta que Subaru se viera envuelto en alguna clase de actividad increíble. Subaru aún no podía definir con claridad cuál era el detonador para que Garfield decidiera matarlo. Sin duda alguna, matar a Subaru era un intento de evitar la liberación del santuario. Pero aún no estaba clara la razón por la que lo hacía. Subaru. Tiene que haber un detonador. Pero recordando todas las veces que Garfield me ha atacado, ¿ha habido alguna consistencia coherente? Las veces que Garfield había atacado a Subaru fueron cuando saltó sobre Roswell en un ataque de ira y cuando se llevó a los aldeanos para escapar del santuario. Básicamente, eso era todo. Viéndolo objetivamente, luego de la situación con Roswell, era algo completamente normal juzgar que Subaru actuó mal por abalanzarse sobre una persona herida. En este caso, no había suficientes motivos para sospechar de Garfield. El problema era la segunda situación, cuando intentó matar a Subaru, justo después de haber fallado en asesinarlo, debido a la interrupción de Ram. Garfield, transformado en un tigre para matar a Subaru, había dejado caer sus garras y colmillos sobre Ram, Patrache, y los aldeanos que querían que Subaru viviera. Aunque Subaru no murió, el odio que sintió por Garfield después de sobrevivir a la masacre aún restaba por desaparecer.
¿Pero qué clase de decisión tuvo que tomar Garfield antes de mancharse las manos con eso? Tuvo que haber algo que disparara esa reacción. Pero pensando en eso, no parecía que el detonador de la masacre fuera algo relacionado a Subaru, sino que fue algo que le ocurrió a Garfield. Subaru. Ryuzu-san. Garfield puede parecer duro y temerario, pero no es alguien que usaría el camino de la violencia sin pensarlo, ¿me equivoco? Ryuzu. Él es fundamentalmente un chico gentil. La forma que tiene para protegerse y proteger a los que lo rodean es hacerse el duro y ladrarle a todo lo que se mueva. La fuerza que ha adquirido probablemente también sea para ese propósito. Subaru. Bien, entonces solo hay una solución. Ryuzu. Subaru frotó su nariz, volteando para mirar a Ryuzu apropiadamente mientras ella ladeaba la cabeza. Poniendo su mano en el cristal, sintiendo el frío en su palma. Subaru. Alguien está dándole a Garfield esas malditas sugerencias. Las acciones de esa persona son el detonador de esos estúpidos arranques de violencia de Garfield. Al adoptar la idea de que las acciones que no encajaban con Garfield eran instrucciones de alguien, todo empezaba a tener sentido. Los candidatos con más probabilidad de influenciar a Garfield eran Subaru, Rosual, Ram, Ryuzu-san, una potencial entidad maligna aún por verse. Alguien de esta lista estaba incitando a Garfield a la violencia. Subaru necesitaba identificarlo. Solo podría tener una verdadera conversación, por primera vez, con Garfield una vez que lo hubiera logrado. Subaru. Así que, solo para futuras referencias, Ryuzu-san, ¿podría preguntarte algo? Ryuzu. ¿Qué es? Subaru. ¿Conoces los contenidos de la prueba que tomó Garfield en la tumba? Ryuzu. Nope. Lo siento, pero eso no es algo que esté dentro de mis conocimientos. Ryuzu sacudió la cabeza. Dado que ella estaba obligada a no decir mentiras, sus palabras seguramente eran verdad. Subaru asintió. Subaru. Está bien, cambiemos la pregunta. ¿Alguna de las otras Ryuzu-san conoce los contenidos de la prueba que tomó Garfield en la tumba? Ryuzu. Subaru. El silencio en esta situación solo puede significar sí. De las dobles de Ryuzu Meyer, varias de ellas existían para tomar el papel de la representante del santuario, Ryuzu. Las Ryuzu cumplían su rol intercambiándose cada día, pero este sistema creaba un problema. Que las Ryuzu individuales no necesariamente compartían absolutamente todos los recuerdos y experiencias. 4 dobles cumplían el rol de la representante Ryuzu. Para explicarlo mejor, podrían ser etiquetadas como A, B, C y D. Obviamente, no todos los recuerdos de A sobre sus actividades a lo largo del día se transmitirían a B, C y D. El día en cuestión, cuando Garfield desafió la prueba, falló, y Ryuzu lo arrastró afuera, la Ryuzu que salvó a Garfield no era la Ryuzu que se encontraba ante Subaru justo ahora. Subaru. ¿Cuándo aparecerá de nuevo la Ryuzu-san que conoce sobre la prueba? Ryuzu. Subaru. La Ryuzu-san que habló conmigo ayer fuera de la tumba dijo que ella había tomado la prueba. Estando vigente la regla de que no pueden mentir, significa que dijo la verdad. Si la rotación es diaria, ella volverá a aparecer en 3 días. En esta situación, en la que no tenía el lujo del tiempo, Subaru prefería que esa no fuera la fecha final. La boca de Ryuzu se relajó mientras dejaba salir un suspiro. Ryuzu. No, la yo que sacó a Garbo fuera de la tumba aparecerá de nuevo en 2 días. Las yo que han entrado a la tumba y las que no, estamos en una